Buenos días. Vamos a iniciar con la sesión académica del día de hoy, en la cual se titula Abordaje y Manejo Integral del Asma. Doy las gracias a mi profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal, por la asesoría de esta presentación. Yo soy la doctora Marcela Villalobos Ordaz, presidente de segundo año de Alergias e Inmunología Clínica. Y bueno, esta presentación pues va también enfocada a que ayer fue el Día Mundial del Asma. Y bueno, lo importante este año que nos interesa pues a todos es el tratamiento que sea accesible, todos los inhaladores, para pues todos los pacientes que tienen esta enfermedad. Y justamente ayer salió Gina 2025 y Mía también 2025, por lo cual solamente vamos a hacer como que unas actualizaciones de qué fue lo que cambió. Rápidamente, en Gina ya de este año hace mucho hincapié en los biomarcadores de inflamación tipo 2. ¿Cuáles son? Pues checar bien los eosinófilos, la cantidad que tenemos en sangre, más de 150, ya me indica una presencia de inflamación tipo 2. Un feno también hay que hacerlo en pacientes sin tratamiento, me lo indican más de 50 partes por billón. Ahorita vamos a ver el otro número que teníamos en GINA 2024. Hace hincapié en el impacto del clima extremo, que es como que el boom de últimamente. Y en el cuadrito de revisar, evaluar, ajustar, en la opción de revisar se agrega también hacer hincapié en biomarcadores. También las decisiones terapéuticas a nivel poblacional debe de ser personalizado y la toma de decisiones debe ser compartida, es decir, entre el médico y pues el paciente. Esto, pues, tener tratamiento o tener el tipo de inhaladores que sean eficaces para el paciente principalmente, que sean seguros y que sean también de fácil acceso. La dosis diaria del furoato de fluticasona también han sido reclasificadas de 100 microgramos como bajas medias y 200 microgramos medias altas. Esto lo vamos a ver en una tablita más adelante. Y algo importante es que ya hay más estudios en pacientes menores de 5 años para poder dar tratamiento MART, el cual pues todavía estaba un poquito sin estudiar adecuadamente. También el diagnóstico en niños pues es más difícil. Hay que checar los episodios agudos recurrentes de sibilancias, la evaluación del diagnóstico alternativo y también la revisión, más bien la respuesta oportuna al tratamiento para asma. Un poquito de historia, aquí me voy a ir un poquito rápido. Todo empezó pues con Hipócrates, que fue de los primeros en describir el asma como síntoma. Y Galeno, aquí él hizo la enfermedad que se caracteriza por una respiración acelerada, corta y ruidosa, areteo de Capadocia. Fue el primero en describir exactamente el asma como ahora lo conocemos. Maimónides pues indicó que también es importante tener una higiene ambiental, recalcó la importancia también de los factores dietarios. John Floyer, él hizo pues el Tratado de Asma en 1698. También aquí consigna que son los hallazgos físicos y los signos de la enfermedad que actualmente conocemos. Henry Salter, en un tratado también, él describió la fisiopatología y el tratamiento del asma, describió las crisis y catalogó el asma como asma intrínseca y extrínseca. William Osler asumió el asma, ahora sí, ya como una enfermedad inflamatoria, y también describió las vías respiratorias que presentaban edema, moco, incluso los cristales de Charcot-Leyden. Más adelante, Paul Ehrlich identificó también estos cristales en el asma y fue hasta 1902 cuando el término de alergia se acuñó a partir del griego alos. Y Isaac Chandler en Walker y Francis Reckerman también, ellos impulsaron lo que fueron las pruebas cutáneas con la idea de la sensibilización y notó también reacciones positivas en asmáticos a retos dérmicos con proteínas derivadas pues, de animales, alimentos y bacterias. Y en 1938, pues aquí ya fue la introducción del primer atomizador. Todos estos medicamentos pues se incluían con papeles impregnados o se quemaban los medicamentos para poder aspirarlos. Pasando a la definición de asma, bueno, aquí la GINA nos da pues una definición más amplia. Recalca que es una enfermedad heterogénea, generalmente que se caracteriza obviamente por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Aquí vamos a tener 4 síntomas que son sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos, que varía en tiempo y también va en intensidad a cambiar, junto con una inflamación variable del flujo expiratorio. Obviamente todas estas definiciones han ido cambiando con el tiempo y
Esto nos da como resultado que esta enfermedad pues es una inflamación de las vías respiratorias causada por diferentes mecanismos o el mecanismo inmunológico que lo conocemos como endotipo con una expresión clínica variable, que es lo que conocemos como fenotipo. Esta imagen, ahora sí que es un paraguas, ¿por qué? Porque pues el asma es un diagnóstico paraguas, ya que incluye diferentes patologías. Tenemos asma inflamatoria tipo 2, no tipo 2, asma en niños, asma en adultos, aquella que se desarrolla también en obesos, por eso es que pues es un diagnóstico paraguas. El tratamiento también, pues no a todos les va a funcionar adecuadamente, a unos les va muy bien, otros sí tienen exacerbaciones, otros llegan hasta asma grave. En cuanto a epidemiología, bueno, aquí según el informe global de la carga de enfermedades del 2015, el asma fue el trastorno respiratorio crónico pues más común, con una prevalencia de 358 millones de casos. Y la Organización Mundial de la Salud estima que para este año, de este número total, se agreguen 100 millones de asmáticos más. Afecta del 1 al 29% de la población. El 5 al 20% podemos asociarlo a una exposición laboral. México tiene en su población el 7% son asmáticos y 8.5 millones de mexicanos también pues, se encuentran enfermos con esta enfermedad. Y en ISAC, que es el Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia, nos indican dos tipos de prevalencia. Uno a los 6-7 años, que corresponde al 11.7%, y de 13 a 14 años, que corresponde al 14.1%. Los factores de riesgo para tener asma pues, son múltiples. Empezamos desde predisposición genética, con ahí alteración en el antígeno leucocitorio humano, alguna alteración de genes como el SMAD-D3, y pues también hay alteraciones en otras citocinas. Es importante también la exposición dentro de casa que tenemos, es decir, la exposición a caspa de animales, ácaros de polvo, humedad, cucarachas, roedores, ¿verdad? El microbioma, que fue algo importante que ya vimos en la clase, la contaminación, que esto pues va en aumento, el material particulado 2.5, 10, los traps, dióxido de carbono, óxido nitroso, pues eso aumenta más la inflamación de la vía aérea, lo cual predispone pues incluso crisis asmáticas, igual por lo que ya habíamos checado del polen, que también pues aumenta la alergenicidad. Exposición viral, esto es más encaminado a niños prematuros que pues tienen, pues llegan a tener virus sincitial respiratorio o incluso pues rinovirus, y esto me predispone que desde pequeños pues sean sibilantes recurrentes tempranos. La exposición al tabaco, incluso en la concepción, si la mamá fuma, el papá fuma, incluso tabaquismo pasivo también puede afectar, que es del otro extremo. El estrés también es factor de riesgo, las hormonas sexuales, principalmente los estrógenos, aumentan la inflamación, por eso también es más común a veces en mujeres ya grandes que tengan asma, incluso su asma es más grave y de difícil tratamiento. La exposición ocupacional y pues también la obesidad, que per se pues es un estado inflamatorio. Pasando a la fisiopatología, bueno, aquí engloba tres características fundamentales. Una, pues sería la inflamación de la vía aérea. Si esta está inflamada, obviamente vamos a tener remodelación de la vía aérea y una hiperrespuesta, ¿de acuerdo? Me voy a adelantar un poco. Primero, pues hay que conocer los endotipos. Como les mencioné, son los mecanismos inmunológicos, ¿verdad? Esto, pues nosotros no lo podemos ver a simple vista. Vamos a tener dos tipos, que es inflamación tipo 2 o T2 y sin inflamación o tipo 2, no T2, ¿de acuerdo? Dentro del tipo 2 tenemos la alérgica, la eosinofílica. Dentro de la no tipo 2 tenemos neutrofílica y pausigranulocítica. O bien estas se pueden interrelacionar, tenemos un endotipo que puede ser mixto, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la fisiopatología? Cada endotipo está representado en esta diapositiva por un color diferente, por ejemplo, el asma alérgica de color verde, que va a ser lo que ya hemos visto muchas veces, mediado por IgE, una fase de sensibilización y una fase efectora, ¿de acuerdo? Lo importante aquí para nosotros poder clasificarla en este endotipo es pedir biomarcadores. Si es mediado por IgE, pues vamos a pedir IgE total o ya sea en suero o poder hacer las pruebas cutáneas.
y también eosinófilos, tanto en sangre como en esputo, y también la fracción exhalada de óxido nítrico. Tenemos el asma eosinofílica, que como su nombre lo indica, pues mi biomarcador voy a buscar eosinófilos en sangre y en esputo. También el feno pudiera ayudarme. Si se fijan, pues aquí las alarminas se activan, aumentan las células linfoides innatas y pues me da la estimulación de los eosinófilos, concluyendo en una hiperplasia de músculo liso. Después tenemos la neutrofílica, mi biomarcador que va a ser, si hablo de neutrófilos, pues neutrófilos en esputo. Y finalmente la pausigranulocítica, biomarcador ninguno. ¿Por qué? Porque este tipo de endotipo no va relacionado a los demás que son con inflamación. Estos directamente me afectan las células del músculo liso, ¿verdad? Esa es la diferencia entre los otros. Por lo tanto, si yo conozco los endotipos, mi expresión clínica, lo que yo veo, van a ser los fenotipos. Y aquí va a ser el asma alérgica, que este es de inicio en la infancia. Debo de tener los antecedentes atópicos familiares o personales, y estos responden bien al tratamiento con esteroides inhalados. El asma no alérgica, que esto ya corresponde a los otros tres, eosinofílico, neutrofílico y pausigranulocítico. Aquí los pacientes suelen tener sí una menor respuesta a corticosteroides inhalados. Otro fenotipo es la tos variante de asma. El único síntoma predominante pues va a ser la tos. Y aquí sí podemos, bueno, a veces se observa, a veces no, una limitación del flujo aéreo, excepto si le hago pruebas de provocación bronquial. Estas sí me van a salir positivas en este fenotipo. El tratamiento con esteroides inhalados también en ellos es efectivo. Tenemos el asma de inicio en la adultez o de inicio tardío. Este es más en mujeres. Tienden a ser pacientes no alérgicos y requieren dosis más altas de corticosteroides inhalados, ¿de acuerdo? Porque pues son relativamente refractarios al tratamiento y es importante descartar el asma ocupacional. También tenemos el asma con limitación persistente del flujo aéreo. Son pacientes que ya tienen asma de mucho tiempo y se cree que esto se debe al remodelado que sufren las vías respiratorias. Asma y obesidad, obviamente en pacientes obesos, pues presentan síntomas respiratorios y obviamente también un patrón inflamatorio de la vía respiratoria con poca inflamación eosinofílica. Para el diagnóstico, esto es más relacionado en la guía mía, la cataloga como ABC. Vamos a iniciar con el A, que es primero mi sospecha clínica. Recordar que el diagnóstico se establece por parámetros clínicos de asma. Voy a tener 4 síntomas: tos seca, sibilancias, dolor o presión torácica y son 4: tos, disnea, sibilancias y opresión torácica. Si tengo 2 de estos 4, ya tengo alta sospecha de asma y obviamente voy a tener otros datos que me van a apoyar en mi diagnóstico. Es decir, que tenga más de un tipo de síntoma respiratorio. En adultos, el que solo tengan tos aislada, rara vez pensamos en asma. Ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial de tos crónica y estudiarlos como tos crónica. Los síntomas ocurren de manera variable en el tiempo y también van a variar en intensidad. Son de predominio nocturno o bien al despertar. Se exacerban con ejercicio, con la risa, con el llanto, exposición a aire frío, incluso exposición a alérgenos, y pueden empeorar si se agrega alguna enfermedad o alguna infección bacteriana. En el inciso B, bueno, aquí vamos a ya requerir pruebas para documentar, pero solo ver la limitación del flujo aéreo, no como tal diagnóstico. Me ayudan a hacer el diagnóstico, pero no es el diagnóstico como tal. Y aquí las pruebas de función respiratoria deben de demostrar, o sería lo normal, una obstrucción, pero variable del flujo, ¿verdad? A excepción de lo que ocurre con el EPOC, por ejemplo, que ahí no voy a tener una reversibilidad. ¿Cómo lo puedo ver? Con la espirometría, la flujometría y las pruebas de reto bronquial. Este diagrama es de GINA 2024, únicamente en la parte superior comenta de que, bueno, me llega el paciente con síntomas sugestivos de asma, ya viene con tratamiento inhalado, pues bueno, le sigo, ¿verdad? O si hay que hacer un ajuste, lo hago. Pero si no viene con tratamiento y viene con los síntomas graves en crisis, le dejo tratamiento antes de yo hacerle una espirometría. Si viene con los síntomas, pero están controlados y yo tengo
espirometría o la opción de hacerle la flujometría, pues se la podemos realizar. Si no, lo dejamos para la próxima consulta. Pero todo concluye en que hay que dejar, de todos modos, tratamiento al paciente. Vamos a ahora sí hablar de cada uno, comenzando con la espirometría. Esta es una prueba que evalúa la mecánica respiratoria y va a medir 3 parámetros principales que nos interesan. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo después de yo hacer una inhalación profunda, la capacidad vital forzada y la relación entre estos dos. Aquí se solicita que el paciente no haya inhalado ningún medicamento broncodilatador. Si es un broncodilatador de acción corta, de preferencia 4 horas sin haberlo usado. Si es un broncodilatador de acción larga, pueden ser 12 horas o también tenemos los ultra prolongados, que aquí ya pueden ser de 24 hasta 48 horas, como en el caso de los anticolinérgicos. Es importante aquí valorar o graduar el grado de obstrucción por medio del porcentaje, ¿de acuerdo? Si yo tengo un FEV1 mayor de 70, lo catalogo como leve. Y a partir de ahí me voy 10 abajo. 69-60 moderado, moderado grave. Aquí ya me cambio un poquito, 49-35 grave y menor de 35 muy grave, para yo poder darle como que el apellido, ¿de acuerdo? Y bueno, en mi espirometría, ese es otro tema, pero debo de tener una espirometría que sea aceptable y repetible. Si tengo estas dos características, entonces ya pasamos al siguiente diagrama, que sería yo checar mi relación primero. Si la relación prácticamente está normal, me paso a mi capacidad vital forzada y está normal, voy a tener una espirometría normal, ¿de acuerdo? Pero si la relación está normal, la capacidad vital forzada está disminuida, ya me habla de un patrón posiblemente restrictivo, ¿verdad? Que se sale un poquito ahí de lo normal. Si mi relación está disminuida, yo reviso cómo está mi volumen expiratorio forzado. Si está disminuido, lo catalogo como un patrón obstructivo, pero tengo que hacer dos determinaciones, prebroncodilatador y postbroncodilatador, ¿de acuerdo? El postbroncodilatador, pues yo le voy a poner a mi paciente salbutamol, si es adulto, 4 disparos, cada uno me da 100 microgramos, si es niño, 200 microgramos. Yo espero 15 minutos para repetir nuevamente la espirometría. Después, lo que a mí me va a interesar es revisar el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, porque yo tengo que tener un aumento de 200 mililitros y del 12%, ¿de acuerdo? Para yo revisar que sí hubo cambio, una variabilidad. Mayor confianza si yo tengo un aumento de más del 15% y 400 mililitros, ¿de acuerdo? Otra opción es realizarlo con el flujómetro, que es este aparatito que tengo aquí, que es el flujo expiratorio máximo. Como el nombre lo dice, el paciente va a hacer una inhalación profunda y tiene que exhalar todo el aire que pueda, ¿de acuerdo? Este lo podemos hacer en el consultorio, lo puede hacer el paciente en casa y tenemos que hacer determinaciones, de preferencia 3 en las mañanas, 3 en las noches, que las vaya anotando por alrededor de 2 semanas. Aquí va a cambiar porque donde leamos asma, pues son diferentes fórmulas que podemos hacer. Por ejemplo, en la guía española, que es GEMA, me marca esta formulita que es mi flujo expiratorio píctico mayor menos el menor entre el mayor por 100. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una variabilidad más del 20%, ya sería diagnóstico de asma con este tipo de dispositivo. GINA cambia un poco, solamente ahí me da la relación, o sea, sacar el promedio, eso lo multiplico por 100, y si es adulto y tengo más del 10%, ya me da ahí el diagnóstico de asma. Si es niño, más del 13%. Esto igual hay que hacerlo diario por 1 a 2 semanas. Y aquí en la parte de abajo les puse un ejemplo, un poquito ahí real. Si tenemos un flujo expiratorio pico máximo de 450 litros minuto, porque esto me lo reporta en litros minuto, menos 300, que fue lo mínimo, hacemos la conversión de mi promedio también, multiplicamos por 100, y en este caso pues me da un 40%, ¿vale? Entonces más o menos nada más para que sepamos cómo hacerlo y pues qué fórmula podemos utilizar. Ahora, esto también me ayuda a valorar la respuesta de mi paciente al tratamiento, es decir, checo la función pulmonar después de 4 semanas de yo darle el esteroide inhalado y qué debo de observar.
En adultos, debo de tener un aumento desde la línea base de mi FEB1 mayor del 12% y 200 mililitros, o sea que sí respondió, o de mi flujo expiratorio pico más del 20%. Esto después de las 4 semanas. Este 20%, si recuerdan, hay que decirle al paciente que anote todos sus resultados, va a ser de acuerdo al puntaje que tenía previo del tratamiento, pero en litros minuto. ¿De acuerdo? Es decir, si el paciente tenía, no sé, 400 litros minuto, yo esperaría ver una respuesta más del 20% sobre ese valor, no sobre el valor del porcentaje, ¿sale? Y en niños, en la espirometría también esperaría yo ver más del 12% en el FEB1 o con el flujómetro más del 15%. Puedo hacer también las pruebas de reto bronquial. Esto, pues el objetivo es evaluar la hiperreactividad de la vía respiratoria. Tienen sensibilidad moderada, tiene una especificidad que sí es limitada y puedo hacerlo de varias maneras. Ponerle al paciente por medio de nebulizaciones una dosis estándar de metacolina y como yo voy a hacer una prueba de reto, lo que yo espero es que tenga caída de mis parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, si hago esta, voy a tener una reducción de mi línea base del FEB1 más del 20%. Si lo hago con hiperventilación estandarizada, con solución salina o bien con manitol, esperaría tener una reducción del 15%. Si lo hago con prueba de ejercicio o con banda de ejercicio, en adultos yo espero una caída del 10% y 200 mililitros y en niños del 12%. Entonces, es un poquito difícil aprendernos todos los parámetros, pero literal 20, 15 y 10, ¿de acuerdo? También pues es importante conocer los biomarcadores. De primera línea es importante hacer eosinófilos en sangre. Yo espero un resultado de más del 4% o bien 300 células por microlitro. También sacar la inmunoglobulina total debe estar elevada o bien una IG específica. De segunda línea puedo solicitar eosinófilos en esputo, esto pues en adultos porque pues es difícil pues sacar la muestra. Va a ser más del 12% e incluso también hacer fracción exhalada de óxido nítrico, pero solo cuando pues, el centro tenga disponibilidad de este dispositivo. ¿Cuáles son mis valores? Bueno, en adultos, si no le tengo todavía con tratamiento, es indicativo si tengo más de 40 partes por billón. Y en niños, le bajo 5, 35 partes por billón. Si ya los tengo con tratamiento, vuelvo a hacer también mi determinación y yo esperaría en adultos más del 25 partes por billón y en niños le bajo 5 otra vez, 20, ¿de acuerdo? Por último, pues hay que hacer diagnóstico detallado. Aquí es un poco complicado, de hecho Gina nos pone como otro apartado para solo diagnóstico de niños menores de 5 años y aquí el patrón de los síntomas puede cambiar con el tiempo, ¿sí? Nos pone esos 3 pilares, determinación de que pocos niños van a tener asma si tienen estos 4 síntomas de asma, pero menos de 10 días, porque aquí se puede confundir con un proceso infeccioso viral. 2 a 3 episodios por año, sin síntomas entre episodios, pues es poco probable que tengan asma. Algunos o la sospecha de asma es que sí tengan estos síntomas, pero más de 10 días, más de 3 episodios año o que tengan episodios graves o empeoramiento en el último año y que obviamente entre episodios también tengan estos síntomas. La mayoría tiene asma, igual si tienen estos síntomas más de 10 días, más de 3 episodios por año. Entre episodios hay síntomas de tos, sibilancias, dolor o presión torácica y además tienen sensibilización alérgica, dermatitis atópica, alergia alimentaria o sea, otro tipo de atopias. En niños, pues aquí las sibilancias recurrentes ocurren más frecuentemente en ellos. La mayoría van asociadas a infecciones virales y bueno, es difícil determinar cuándo esto representa el inicio del asma. Por eso tenemos en ellos algunos indicadores que pueden sugerir asma. La tos hay que preguntar cómo es, recurrente, persistente, seca, productiva, empeora en la noche, empeora en el ejercicio. Las sibilancias, que también pueden ser recurrentes, son más durante el sueño. Se aumentan con actividad física, con la risa, cuando lloran, también al estar expuestos al humo de tabaco, contaminación del aire. La dificultad para respirar también tiende a ser más con el ejercicio, risa o llanto.
Hay que hacer también prueba terapéutica en ellos, si queda duda, darles tratamiento por 2 o 3 meses y valorar si mejoraron o empeoraron. Y también la reducción de su actividad. Generalmente son niños que no les gusta jugar, que no quieren correr, que al caminar se cansa y prefieren ser pues cargados por los papás. En ellos podemos hacer espirometría. Bueno, según la GINA, la espirometría está indicada a partir de los 5 años de edad. Podemos hacer también pruebas cutáneas o IG específicas. Aquí porque pues, la sensibilización alérgica sí es común en mayores de 3 años. E incluso, bueno, radiografía de tórax tal vez también, no es de rutina, pero sí nos pudiera ser de utilidad para descartar algunas otras anomalías estructurales o también algún cuerpo extraño, que no todos aparecen, depende también del cuerpo extraño, pero pudiéramos solicitar. En niños es un poquito más sencillo hacer el índice predictivo de asma para darnos una idea. Estos han ido cambiando a lo largo del tiempo. En el 2000 teníamos unos criterios, ya los más nuevos son del 2013, que ya son los modificados. Y aquí me indica prácticamente niños que tengan sibilantes frecuentes, 4 o más eventos en un año. Para yo tener índice predictivo pues fuerte, requiero de un criterio mayor o 2 criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? El diagnóstico médico de asma de alguno de los padres, dermatitis atópica del paciente y que también esté sensibilizado a aeroalérgenos. Criterios menores que sean sibilancias, pero no asociadas a infecciones virales. Eosinofilia, más de 4% en una biometría hemática y alergia confirmada por pruebas o una IG específica, pero a alimentos. Entonces, esto me puede ayudar a hacer diagnóstico de asma en niños. Hay diagnósticos diferenciales, hay que tenerlos en cuenta, tanto en niños como en adultos. En niños, ¿qué puedo tomar? Sí, también tiene infecciones virales, esto del tracto respiratorio superior, hacer diagnóstico diferencial con reflujo gastroesofágico, aspiración de cuerpo extraño, algo infeccioso como tosferina, tuberculosis también, traqueomalacia, bronquitis bacteriana persistente, que es una tos seca muy crónica, incluso más de 4 semanas, cardiopatías congénitas, algo más grave como fibrosis quística, discinesia ciliar o displasia broncopulmonar. Y en adultos, ¿qué diagnósticos diferenciales tengo? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, neumonitis por hipersensibilidad, incluso una insuficiencia cardíaca congestiva, cuerpo extraño, menos común, tromboembolismo pulmonar, una obstrucción mecánica de las vías respiratorias, descartar procesos ahí oncológicos pulmonares, infiltrados pulmonares con eosinofilia, tos secundaria a medicamentos, es decir, que estén tomando yecas o beta bloqueadores no selectivos, disfunción también de cuerdas vocales, incluso también reflujo gastroesofágico, como en niños. Una vez que ya tenemos diagnosticado a nuestro paciente y que damos tratamiento, debemos de ver cómo está controlado, ¿de acuerdo? Gracias a esto, pues MIA consideró más práctico para México el ACT. Este lo cataloga en mayores de 12 años y menores de 12 años. Son ciertas preguntas. Las preguntas que tenemos aquí únicamente me valoran cómo está en las últimas 4 semanas, ¿de acuerdo? Y es importante pues nada más fijarnos en los valores. Por ejemplo, mayores de 12 años, de 20 a 25 bien controlada, 19 a 16 parcial control, 5 a 15 muy mal controlada, ¿verdad? Y en el de los niños de 6 a 11 años, una parte lo contestan los papás, otra parte lo contestan los niños por medio de los dibujos y pues también así lo podemos ir clasificando. Tenemos el ACQ5 o ACQ7 que es un poco extendido. La diferencia es que me evalúan los síntomas, pero la última semana del paciente. Entonces, aquí si hago el ACQ5 son 5 preguntas sobre los síntomas, doy el puntaje, la suma de todos esos puntos y lo divido por el número de preguntas. Es por eso que me queda en decimales la puntuación, es decir, de 0 a 0.74, lo catalogo como buen control, 0.75 a 1.5, parcial control y más de 1.5, asma no controlada. Hay otra parte extendida que es el ACQ7, que aquí incluye 2 preguntas sobre el uso de salbutamol y el volumen expiratorio forzado prebroncodilatador, que también lo podemos hacer. GINA maneja unos cuestionarios más sencillos, solamente 4 preguntas. En adolescentes y adultos
Solamente son síntomas diurnos de asma más de 2 veces por semana, si tiene despertares nocturnos, si tiene uso de sus inhaladores de rescate más de 2 veces por semana y si hay limitaciones en la actividad. 1, 2 preguntas positivas lo catalogamos como parcial control, 3, 4 como no controlado. ¿Qué cambia en GINA menores de 5 años? Son las mismas 4 preguntas, solo que en lugar de que tengan síntomas más de 2 días a la semana, en niños es más de 1 día a la semana. Y uso de rescates en lugar de 2, más un disparo, un rescate por semana. Y sigue los mismos parámetros. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de exacerbaciones, incluso si el paciente tiene pocos síntomas de asma? 1, el uso excesivo de salbutamol, que prácticamente nos siguen indicando que más de 3 inhaladores, es decir, cada inhalador de salbutamol tiene 200 dosis, al año pues ya es de riesgo, más si usamos un solo inhalador por mes, ¿verdad? Uso inadecuado del medicamento inhalado, las exposiciones, que no cuidemos ahí el estar expuestos al humo de tabaco, los contaminantes del aire o los alérgenos que pueden estar. Problemas psicosociales también influyen. La función pulmonar, tener un volumen expiratorio menos del 60%. Los marcadores inflamatorios de tipo 2 también son importantes. Tener historias de exacerbaciones, pacientes que no tienen buen control, que terminan yendo a urgencias, hospitalizados o que llegan a tener más de una exacerbación grave en el último año. Otras indicaciones médicas, pues otras comorbilidades del paciente, que tenga obesidad, rinosinusitis, reflujo, alergia alimentaria confirmada o embarazo también influye. Ahora bien, el manejo del asma personalizado basado en el control, ¿qué es lo que quiero? Mis objetivos con el paciente, alivio y control de sus síntomas. Reeducación del riesgo futuro de crisis, evitar que me llegue a urgencias o que tenga crisis graves. Y obviamente la disminución del riesgo de la alteración de su función pulmonar. Por eso es importante seguir estas 3 indicaciones en cada consulta. Revisar, evaluar y ajustar. Dentro de la revisión, yo tengo que checar qué síntomas tiene mi paciente, algunas exacerbaciones, efectos secundarios, comorbilidades, incluso checar nuevamente función pulmonar. Y en GINA 2025 me agrega considerar de aquí biomarcadores. Satisfacción del paciente o de los tutores de los padres. En la opción de evaluar, hay que reconfirmar mi diagnóstico, obviamente, si está funcionando el tratamiento. Comorbilidades, cuál es su técnica de uso de los inhaladores y preferencias y objetivos también del paciente o de los padres y tutores. En ajustar, aquí vamos a hacer pues ajustes del medicamento, estrategias no farmacológicas, que son las medidas también de control ambiental, hacer ajuste del corticosteroide inhalado y pues obviamente educación, entrenamiento de habilidades y que el paciente siempre tenga su plan de acción, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, pasando al tratamiento, tenemos una sección que son de broncodilatadores, que son los beta-2 agonistas. ¿Estos qué son? Bueno, este medicamento activa los receptores beta-2 agonistas del músculo lisobronquial. Tenemos toda nuestra vía respiratoria llena de receptores y aquí es donde activan. ¿Qué me va a causar? Una broncodilatación para disminuir la inflamación de esa vía respiratoria. Tenemos broncodilatadores de acción corta, de acción larga. Los de acción corta tienen una acción rápida y obviamente duran menos, que es el salbutamol y la terbutalina. De acción larga tenemos, lo catalogamos en 3, acción rápida y prolongada, que duran 12 horas, que sería el formoterol. Es por eso que este lo usamos en rescate, porque tiene una acción rápida de 5 minutos. ¿De acuerdo? Acción lenta y prolongada, que es el salmeterol. Y tenemos los ultra prolongados, que dura más de 24 horas, que es el bilanterol y el indacaterol. Tenemos también los anticolinérgicos, igual los dividimos en de acción corta, acción larga. Acción corta, el bromuro de ipratropio, dura aproximadamente 8 horas. Y esta es una buena alternativa de rescate para pacientes que tienen alteraciones cardiovasculares, arritmias, que están tomando beta bloqueadores. Sería pues una opción. Y los de acción prolongada, diotropio, glicopirronio y el umeclidinio. Este sirve para tratamientos que ya, bueno, más bien para asma de moderada a grave, incluso para pacientes con EPOC.
El efecto colateral más frecuente es boca seca. Incluso llegan los pacientes a decirnos que llegan a presentar este síntoma. Los inhaladores o los dispositivos son también muchísimos. Esto corresponde también a otra clase, obviamente. Tenemos los de dosis presurizadas, que esto es mejor darlos con la cámara espaciadora. Tenemos aquellos que son activados por inhalación. Inhaladores de niebla fina, que es el dispositivo de Respimat. Y también tenemos partículas extrafinas, ¿verdad? En la literatura, aquí no tenemos en México partículas extrafinas, pero saber que sí existen. Los inhaladores de polvo seco van desde unidosis, que bueno, ya casi ya no están en el mercado. Los más comunes son los de multidosis que conocemos, como el Discus, o este dispositivo que es el IPTA. Y bueno, ¿qué dispositivos usar de acuerdo a la edad del paciente, verdad? Los que son dispositivos nebulizadores, incluso lo podemos usar con mascarilla en niños más pequeños, o hay otros más nuevos que tienen la boquilla y son fáciles y sencillos de usar. Estos los podemos usar a cualquier edad, ¿de acuerdo? Lo importante viene cuando hay que usar inhaladores de polvo seco. Obviamente, estos no los vamos a usar en lactantes o niños preescolares porque hay que crear cierto flujo inspiratorio para vencer la resistencia del aparato del inhalador para que pueda salir el polvo. Y obviamente pues no lo van a lograr. Entonces con ellos pues sí tenemos ciertas limitaciones. Pero cuando son dosis presurizadas, que lo podemos dar con cámara, eso sí es mejor usarlo en lactantes o niños preescolares, ya sea con su máscara o conforme van creciendo. Por ejemplo, mayores de 5 años ya nos indican usar su aerocámara, pero con la boquilla, que también es más fácil. Es importante en cada consulta revisar y corregir la técnica para poder controlar pues esta enfermedad, especialmente cuando tenemos exacerbaciones o cuando el asma pues no nos queda como mal control después de los test que hacemos. Los corticosteroides, estos son los antiinflamatorios principales para el manejo del asma. Obviamente tienen efectos colaterales, pueden causar, si estamos con los inhalados, disfonía, candidiasis oral y erupción acneiforme perioral. Si estamos con tratamiento sistémico, también tienen muchos efectos adversos como osteoporosis, aumento de peso, disminución de la velocidad de crecimiento, hiperglucemia, glaucoma, cataratas, insuficiencia suprarrenal. Algo importante es que no es necesario enjuagarnos la boca después de una dosis de combinado del esteroide con el formoterol, pero en dosis baja, según necesidad. O sea, si está de rescate, no es necesario. Los antileucotrienos también, que son los encargados de inhibir la acción de LTC4, LTD4, sobre su receptor, tienen un efecto leve antiinflamatorio, claro que sí pueden ayudar. Y bueno, en las guías nos indican el manejo como manejo alternativo. Lo podemos usar desde el paso 2 como monoterapia o manejo adicional al tratamiento de los corticosteroides inhalados. La FDA en el 2020 catalogó este medicamento, le puso ahí una caja negra, debido a que ha tenido alteraciones neuropsiquiátricas. Pacientes presentan ansiedad, alucinaciones, brotes psicóticos, ideaciones homicidas y suicidas y terrores nocturnos. Entonces sí hay que tener cuidado. En cuanto a los biológicos, aquí este tratamiento se incluye ya en asma grave, no controlada. A pesar de yo haberle dado ya a mi paciente un tratamiento, pues podemos decirlo adecuado. Primero, para poderlos dar y conocer y saber qué biológico o biotecnológico le voy a ofrecer a mi paciente, es importante saber pues el endotipo y fenotipificarlo para checar yo los biomarcadores que se tienen. Tenemos diferentes biotecnológicos, desde aquellos que actúan inhibiendo la TSLP, que es el TCP-lumab, inhibidores de interleucina E, el omalizumab, inhibidores de interleucina 5, MEPO, Resli, inhibidores del receptor alfa interleucina 5, Benra, y el dupilumab, que es inhibidor de la interleucina del receptor alfa y la interleucina 4, ¿de acuerdo? No me voy a meter mucho en esto porque esto lo vamos a ver más de mejor manera cuando veamos asma no controlada y asma grave, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante que tenemos que saber, se lo resumí en una tabla, es la edad en las que sí están indicados. Por ejemplo, omalizumab y MEPO son edades de 6 años. Si acaso Redizumab se va hasta los 18 años,
Pero importante la diferencia porque el Resli también su aplicación es intravenoso y las demás son aplicaciones subcutáneas, ¿de acuerdo? El tezepelumab mayores de 12 años también, y para poderlos indicar, si se fijan en la aprobación, yo tengo que checar qué cantidad de mi paciente tiene eosinófilos, cuántos eosinófilos tenemos. El tezepelumab, este es eficaz incluso cuando el recuento de eosinófilos en sangre es menos de 150. Entonces, pues nada más, poco a poco nos vamos a ir aprendiendo las dosis y la aplicación. Dentro del tratamiento de asma tenemos dos modalidades. Una modalidad que es de rescate, que es la terapia AIR o antiinflamatoria de rescate. Aquí el objetivo es solamente aliviar los síntomas de forma inmediata y yo tratar de prevenir el broncoespasmo. ¿Qué inhaladores podemos usar? El Banner, que es budesonida con formoterol. El Innovate, que podemos usar beclometasona con formoterol también, o usar salbutamol con corticosteroide inhalado acompañado. Ya no está indicado usar salbutamol como único inhalador, como si fuera monodosis en pacientes adultos. Y aquí lo importante es, diremos, pero ¿por qué no podemos utilizar salmeterol? Porque también es un LABA. Pues sí, pero no tiene acción rápida, sí tiene acción larga, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues no me va a servir. Todo lo que es bilanterol, salmeterol, indacaterol no están indicados como rescatadores, ¿de acuerdo? Y ahí es importante saber la dosis diaria máxima que yo le puedo decir a mi paciente de usar. En adultos y adolescentes, budesonida o beclometasona formoterol es de 72 microgramos de formoterol, dosis máxima. Y en niños de 6 a 11 años, 48 microgramos. Aquí hay que hacer la conversión porque el Banner de formoterol trae 4.5 microgramos. Y si nos vamos con el beclometasona formoterol, trae 6 microgramos de formoterol. Entonces solo hay que dividirlo entre 4.5 o entre 6. Y esas serían las dosis máximas que podemos usar. La otra parte de la terapia es la terapia MART, que me sirve de mantenimiento y de rescate. Este régimen, pues el paciente puede usar el mismo inhalador y eso está súper bien para él, para que solamente se adapte a uno, no traer dos inhaladores ahí en la bolsa. Podemos utilizar también Budeformo, Beclo, Formoterol. Aquí los pacientes que tienen asma leve pueden incluso usar estos inhaladores solamente de rescate según necesidad. E incluso en pacientes que tienen exacerbaciones también ahí con el ejercicio, también lo pueden usar sin necesidad de tener un salbutamol o su inhalador de salbutamol separado para uso pre-ejercicio. Para nosotros saber qué dosis le toca al paciente, pues hay que revisar en qué step va a estar, qué síntomas tiene y checar esta tablita que Gina nos marca sobre qué dosis vamos a ponerle al paciente, de acuerdo al step, dosis baja, media o dosis alta. ¿Qué cambió en Gina 2025? Principalmente nada más de esta tabla, el furoato de fluticasona. El furoato de fluticasona es más potente porque tiene mayor afinidad a los receptores, incluso hasta 10 veces más que el propionato de fluticasona. ¿De acuerdo? No todos los inhaladores tienen furoato. Si acaso lo tiene el Relvare y el Trelegy. ¿De acuerdo? Entonces aquí cambió que voy a dar una dosis de 100 microgramos si lo quiero en dosis baja, media, o 200 si lo quiero en dosis media, alta. Antes esta rayita del 100 me incluía dosis baja y dosis media. ¿De acuerdo? Eso cambió en GINA 2025. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando tengo pues mi paciente adulto con asma? ¿En qué step voy a iniciar? Es importante saber que tengo, o Gina me maneja, una vía preferida y una vía alternativa. En la vía preferida yo tengo que ver qué síntomas tengo. Si mi paciente tiene síntomas más de 3 a 5 días a la semana, diarias, con función pulmonar normal, entonces lo voy a iniciar en un paso 1 o paso 2. Este solamente me indica dar mi inhalador según sea necesario, ¿sí? Si sus síntomas son la mayor parte de los días, y aquí viene la trampa porque tenemos que fijarnos en las letritas, o despertares nocturnos más de una vez a la semana, o función pulmonar baja, ya me paso a un step 3, ¿sí? Que es de mantenimiento, corticosteroide y formoterol, pero a dosis baja. Si los síntomas son diarios y además tiene un despertar nocturno a la semana y además tiene función pulmonar alterada o una exacerbación reciente, ya me paso a un step 4, que subo la dosis a una dosis media.
Y el paso 5 ya es la dosis alta, o bien puedo agregar, incluso desde el paso 4, un LAMA, tiotropio en otro dispositivo, o agregarlo en un solo inhalador que tengan los 3 medicamentos, esteroide, LABA y LAMA, ¿de acuerdo? Y obviamente en un paso 5, pues ya nos vamos al diagrama de asma grave, hay que pedirle biomarcadores y ya estar pensando en biotecnológicos. Como alternativa, lo único que cambia, pues sería, aquí sí me divide los pasos 1 y paso 2. Paso 1 solamente rescate. Paso 2, dejarle su inhalador único con esteroide a dosis baja, que sería lo que cambia. Y también de recomendación, desde el paso 2 podemos incluso ahí agregar antileucotrienos. Después de iniciar el tratamiento con control, hay que revisar la respuesta del paciente de 2 a 3 meses, dependiendo pues de la urgencia clínica también del paciente, verificar la adherencia y la técnica de la inhalación y reducir el tratamiento una vez que se hayan ya mantenido en control los síntomas durante 3 meses. Nos comentan también en GINA que después de una exacerbación hay que hacer revisión al menos a la semana. Y datos importantes, cuando agregar un LAMA, los LAMA están indicados a partir de los 6 años de edad. Se puede poner en inhalador solito o combinado, o otro inhalador, otro dispositivo aparte, cualquiera de los dos. Y también nos indican agregar acitromicina, esto ya en pacientes adultos con síntomas persistentes de asma, a pesar de ya tenerlo en dosis alta de corticosteroide y LABA. La dosis, 500 microgramos, y se deja 3 veces por semana. Este tratamiento va a ser por 6 meses. Porque acitromicina, pues sí es un antibiótico, pero también nos funciona como un inmunomodulador. ¿De acuerdo? Y al tener una vida más larga, eso también me permite yo dejar el medicamento cada tercer día. ¿Qué pasa con el otro grupo etario? Mía me divide a los siguientes pacientes de 4 a 11 años y Gina de 6 a 11 años. Aquí sí me divide paso 1, paso 2. Paso 1, síntomas menos de 2 días a la semana. Inicio solamente en caso de requerirlo, su corticosteroide de dosis baja y el salbutamol. Síntomas 2 a 5 días a la semana, inicio corticosteroide de dosis baja. Si son diarios los síntomas o un despertar nocturno a la semana, ya puedo dejar, incluso en este grupo de edad, terapia MART. Igual, el siguiente, si los síntomas ya son diarios, despertares y función pulmonar alterada, me subo a mi dosis del esteroide inhalado a dosis media y el paso 5 ya dosis altas y hacer el fenotipo. Algunos puntos importantes en este grupo etario es que, bueno, MART también es una opción buena para niños de 6 a 11 años en los pasos 3 al paso 5. Y también aquí el asma alérgica, pudiéramos ya agregar la inmunoterapia con alérgenos a partir del paso 2, siempre y cuando mi asma esté controlada. Es decir, tener un FEV1 mayor del 70%. Incluso yo, para poder hacer las pruebas en la guía de inmunoterapia, tengo que tener un FEV mayor del 70%. ¿De acuerdo? Y MIA 2021 me dice que aquí, bueno, en México sí podemos usar la combinación de budesonida formoterol desde los 4 años de edad. No se estableció o no hay autorización para usarlo como tratamiento de rescate, pero se puede usar bajo responsabilidad del médico. Por eso es que todavía se han hecho estudios en este grupo etario, todavía falta más investigación. Incluso puede ser necesario un aumento temporal de la dosis del corticosteroide inhalado, es decir, subirlo 1 a 2 semanas, que es lo que hacemos aquí también, en caso de infecciones virales o exposición estacional o a alérgenos. Y cuando consideramos la reducción del tratamiento, bueno, cuando ya los síntomas están controlados también por 3 meses. ¿Y cómo lo reducimos? Bueno, hay que hacer la reducción a base del corticosteroide 25 al 50% cada 3 meses. Pasando al último grupo etario, MIA lo maneja menos de 3 años, INA menos de 5 años. Aquí el objetivo es lograr y mantener un buen control a largo plazo de los síntomas y permitir que nuestros niños pues hagan sus actividades normales, minimizar el riesgo futuro, reducir las exacerbaciones, mantener la función pulmonar y minimizar también los efectos secundarios del medicamento. Aquí la mayoría de los pacientes
que tengan alguna infección viral agregada. La mía sugiere dar por medio de nebulización budesonida de 500 a 1000 microgramos cada 12 horas por 7 días. Y podemos dar rescate también con salbutamol, que sí tiene, es el único que tiene evidencia, ahora sí, en este grupo de edad. 2 inhalaciones más su esteroide inhalado a dosis baja, también 2 inhalaciones. En cuanto a las dosis, cambian un poco en este grupo etario. ¿Por qué? Porque tengo que fijarme en las dosis bajas diarias que le puedo dar al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, podemos dar budesonida, sí, pero nebulizada, beclometasona, que la dosis estándar sería hasta 100 microgramos, propionato de fluticasona 50, que es el Flixotide que comúnmente damos. No está indicado dar furoato de fluticasona porque pues es más potente. Tampoco ciclesonida y mometasona sí podemos dar en estos pacientes. Como les comentaba, pues no hay suficiente datos sobre la eficacia y seguridad de la combinación con el esteroide inhalado y el LABA en niños menores de 4 años. Igual vamos a tener pues nuestra tablita de cuál es la mejor, el paso número 1 o la tabla que vamos a seguir nosotros y alguna alternativa, ¿verdad? Entonces aquí con ellos, en paso número 1, solamente lo consideramos un ciclo corto de esteroide inhalado si tiene pues ahí una exacerbación de alguna infección viral. Paso 2, ya agregamos el esteroide, pero la dosis baja, que nos indicaban en la tabla previa. Podemos agregar un antileucotrieno. Paso 3, ya no me marca como dosis media. Se fijan, ahí cambió, ya no es dosis baja, media, alta. En paso 3 ya me dice duplica la dosis baja, la dosis mínima que podemos dar. Y paso 4, pues continuar con el tratamiento de control y aquí pues referir a un especialista. No maneja paso 5 como en adolescentes y adultos. ¿Por qué? Porque si un paciente de esta edad ya no está controlado en el paso 4, pues realmente un paso 5 no existe. O sea, tendríamos que hacer otros diagnósticos diferenciales. ¿De acuerdo? Hay que buscarle otras posibles causas. De alivio, sí en ellos utilizamos salbutamol de acción, salbutamol broncodilatador de acción corta, según sea necesario. Es importante en nuestros pacientes, y es algo que hacemos aquí frecuentemente, darles el plan de acción. ¿De acuerdo? Debe de incluir cómo reconocer el deterioro de su asma y su enfermedad, qué medicamentos y qué dosis deben de administrar, cuándo y cómo buscar atención médica, o cuándo es que debo ir a urgencias, cuándo es que debo de llamar a mi médico, tener identificados los servicios de urgencias y hospitales, ambulancias o farmacias de emergencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente el paciente, pues lo ideal es que tenga sus mejores marcas personales, ¿no? Que dijimos que hay que hacer diariamente con el flujómetro algunas determinaciones. Y aquí vamos a medir la mejor marca personal durante 2 o 3 semanas, mañana y noche, en las mejores condiciones posibles. Y esa mejor marca personal, que es litro minuto, corresponde pues al 100% del paciente. Y en base a eso, después cuando tenga alguna exacerbación, puede repetir el ejercicio y verificar de mi marca personal ahora cómo está mi flujo expiratorio, ¿no? Está en un 60%, está en un 40%. Para nosotros poderlo catalogar en pues prácticamente este semáforo, verde, amarillo, rojo. Verde, si tengo más del 80% de mi flujo expiratorio, es una asma controlada. Amarillo, 80 al 60%, hay que tal vez hacer algún ajuste de medicamento. Y rojo, pues ya es peligro, ¿verdad? Y hay que incluso a veces acudir a urgencias. Este es el plan de acción que nosotros les damos aquí en el centro de aquí de nosotros de alergia. Igual está dividido por el semáforo y pues verde se le pone la indicación allá al paciente, ¿verdad? ¿Qué inhalador de mantenimiento tiene? ¿Cuántos disparos tiene de mantenimiento y de rescate? ¿Cuánto se debe de dar? Si está en zona amarilla, igual que tiene un flujo máximo del 50 al 80%, aquí ya ponemos que tiene que agregar su inhalador de rescate, que justamente es lo que hacemos, de que si tiene alguna exacerbación, crisis, pillido, falta de aire, darse sus disparos con el banero, el dispositivo que tenga, uno cada 5 minutos, hasta 5 veces, ¿verdad? Si no se controla y ya estamos en zona roja, aquí es, póngase el rescate y véngase directamente a servicio de urgencias, ¿de acuerdo? Otras estrategias para ajustar el tratamiento
tenemos la inmunoterapia con alérgenos. Este se considera un tratamiento sinérgico. Y pues obviamente tenemos que tener previamente la sensibilización del paciente. Diferentes guías, por ejemplo, ARIA, el Colegio Americano, la Academia Americana, también la Academia Española nos indican la inmunoterapia subcutánea a partir de los 5 años y la terapia sublingual a partir de los 3 años. Esto no es una regla general, esto también va a depender del paciente y de los síntomas que llegue a tener. Y bueno, una revisión sistemática del 2020 sobre la inmunoterapia con alérgenos en niños que tenían asma menores de 18 años encontró que la inmunoterapia subcutánea tuvo una reducción en la necesidad del corticosteroide inhalado y también mejoró la calidad de vida relacionada con la función pulmonar. Y bueno, las vacunas, aquí pues al paciente se le recomienda que tenga el seguimiento de sus vacunas normales. Pueden recibir las vacunas normalmente, la influenza, neumococo, pertussis y COVID-19 incluso. También otra alternativa es la termoplastía bronquial, que lo maneja también en Guinea. Esto ya es pacientes con asma grave, un paso 5, en algunos países sí se hace. Y esto es pacientes que su asma pues sigue sin control. Se hacen 3 broncoscopías seriadas con una diferencia de 3 semanas y se aplica un pulso de radiofrecuencia localizada. Lo único que se quiere hacer con esta radiofrecuencia es disminuir pues el músculo liso bronquial para que pueda abrir. Hay estudios también sobre la eficacia de suplementar a niños con vitamina D. En este estudio fue un metaanálisis sistemático. Se recapituló pues diferentes estudios de PubMed, Cochrane, Google, hasta abril del 2023. Este fue publicado en 2024. Y aquí se tuvieron una población de 631 niños con asma que se les dio suplementación con vitamina D versus 612 que solamente recibieron placebo. Y se vio que sí tuvo un efecto significativo en cuanto a la reducción del número de exacerbaciones que tenían. Sí puede reducir, por lo tanto, la vitamina D, la frecuencia de exacerbaciones en niños con asma, mejora incluso mi volumen expiratorio forzado. ¿Y qué dosis se les dieron? A pacientes lactantes y niños pequeños, 400 unidades por día, y para niños y adolescentes, 600 unidades diarias. Y en manera de conclusión, bueno, aquí como ya comentamos, el salbutamol, el SABA como monoterapia no debe usarse en ningún paciente con asma por el riesgo de exacerbaciones graves. El uso de corticosteroides inhalados y formoterol se puede usar ya a demanda con terapia MAT en población de 6 a 11 años. Es importante, y recalcan también en Guinea 2025, hacer los biomarcadores, es decir, los eosinófilos, la IgE, el feno, y en base a esto, si mi paciente no está controlado, pues elegir el mejor biotecnológico para cada uno. Hace también un hincapié en hacer nosotros el diagnóstico diferencial. Pacientes que no mejoran o pacientes con asma grave, hay que buscar otras posibles causas y también se introduce un enfoque más flexible y dinámico en cuanto al ajuste del tratamiento. El subir de escalón o bajar de escalón y se consolidó aún más el uso de MART como tratamiento pues, de mantenimiento y de rescate, incluso en pacientes pues, que tenían asma leve. Y bueno, pues ayer fue nuevamente el Día Mundial del Asma. Ahí pues hicimos también algunas actividades para conmemorar este día y especialmente pues bueno, el anuncio que nos dejan es que todos los pacientes deben de tener acceso a todos los inhaladores. Sabemos que los inhaladores pues sí son un poquito caros, no son accesibles a toda la población, pero bueno, también hay que nosotros ahí revisar qué es lo mejor para el paciente. Costos también revisar, porque algunos inhaladores traen 60 dosis, otros traen 120 y también a ver qué es más factible también para el paciente. ¿Vale? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.